Hace ya tiempo mi padre me regaló un libro que me recomendó leer con cierto detenimiento y reflexión y que nunca pude terminar de leerlo y de hecho me he propuesto retomar su lectura eh, ahora que estoy de vacaciones. El libro en cuestión es El hombre mediocre de José Ingenieros, un autor bastante interesante, médico psiquiatra, escritor, una persona que ha hecho prácticamente de todo. Y el libro en cuestión toca un tema que me parece muy importante y que me ha marcado, sin haberlo terminado de leer, bastante, porque toca una cuestión que tiene que ver con la mediocridad y con el ser alguien en esta sociedad, ¿sí? Una sociedad en la que muchas veces tendemos a ser uno más y quedamos relegados al anonimato o a cuestiones que no tienen mucho peso, por así decirlo, en este mundo. Y lo que dice José Ingenieros, y es muy interesante, es que la vida vale la pena vivirse cuando hay un noble ideal detrás de esta. Y si bien podríamos cuestionar que ese ideal sea o no sea absoluto, ¿sí? Eh, y sea o no sea aceptado por todos, la persona que lo persigue o lo defiende es una persona que tiene un propósito para vivir. Y creo que la lectura del hombre mediocre en este sentido se corresponde mucho con la corriente absurdista de Camus, cuando Camus habla de que el absurdo no es algo negativo, no es algo que nos deba amargar la vida. Saber que no hay un sentido universal del hombre que lo lleve a hacer tal o cual cosa. Camus, en ese sentido, invita a, a vivir la vida de la mejor manera posible, aun sabiendo que la vida es absurda. Creo que en ese sentido José Ingeniero estaría muy de acuerdo. Y él, digamos, critica a esas personas que no tienen personalidad y no quieren salir del molde, porque no quieren de alguna manera aceptar, eh, pensar por sí mismos. Por ejemplo, una de las citas que más me llamó la atención y que él menciona en este libro es la siguiente. En la historia de su sociedad solo vive el que deja rastros en las cosas o en los espíritus. La vida vale por el uso que de ella hacemos, por las obras que realizamos. No ha vivido más el que cuenta más años, sino el que ha sentido mejor un ideal. Las canas denuncian la vejez, pero no dicen cuánta juventud la precedió. Hay en José Ingenieros, y en este libro particularmente, eh, una explicación quizás materialista de por qué eh, ocurre lo que podríamos considerar como mediocridad. Y es que tiene que ver con que hay un impedimento para la autorrealización, que sería como esta vía de escape de la mediocridad, pero para que haya autorrealización debe primero cumplirse una serie de necesidades, deben estar satisfechas estas necesidades. Y pienso, por ejemplo, en Maslow, cuando habla José Ingeniero de que la psicología de los hombres, cito,
mediocres se caracteriza por un riesgo común: la incapacidad de concebir una perfección, de formarse un ideal. Son rutinarios, honestos y mansos. Creo que más allá de que hay muchas personas que no tienen los recursos necesarios para cumplir con esta conciencia, eh, pienso también en Zizek cuando habla de que la ideología materialista, ¿sí?, en términos marxistas, la ideología, por mucho que sea desvelada, recordemos que él la plantea como una falsa conciencia, en realidad Marx dice que es una falsa conciencia, por mucho que sea desvelada, eh, y por mucho que estas personas accedan a ella, a esta verdad, en teoría, no hay una sorpresa, ¿sí? Porque de alguna manera entienden que son parte de un mecanismo que por un lado los obliga a continuar con su rutina, con sus tareas, con su trabajo, con sus obligaciones, y por otro lado porque hay una comodidad, y esto lo deja también en claro Ingenieros, una comodidad que los obliga inconscientemente a permanecer en el molde. En este sentido, Ingenieros dice: el alma social es una empresa anónima que explota las creaciones de las mejores almas individuales, resumiendo las experiencias adquiridas y enseñadas por los innovadores. Creo que para que exista la mediocridad debe existir los puntos extremos de una sociedad, ¿no? Y esto lo dice el autor. No obstante, no hay una solución para que todos salgan de la mediocridad, porque en la medida que hay personas, si se quiere, originales o que rompen con esas barreras sociales, de cómo deben comportarse o cómo deben actuar, y los moldes a los que están anclados, para que estas personas puedan desarrollarse, o mejor dicho, para que estas personas sean como son, necesita haber una sociedad mediocrizadora, por así decirlo. A lo que quiero llegar es que no va a haber una revelación para todo el mundo, porque, y acá recuerdo la cita de un autor, hay verdades que no son para todos los oídos, parafraseándola un poco. Y creo que eso es cierto, porque no todas las verdades están listas para ser escuchadas, ni en los momentos oportunos, ni por las personas quizás oportunas. Por mucho que se muestren, no es para todo el mundo ese tipo de reflexiones, incluso ese tipo de vidas que llevan a uno a cuestionarse cosas que el resto no las cuestiona. Pienso que eso es un poco lo que yo he leído en las primeras páginas de José Ingeniero, y bueno, me he propuesto también terminarlo de leer, y en los próximos días me gustaría hacer un video eh, continuando con esta reflexión y cerrando un poco las ideas de este autor y en este libro en particular. También quiero decir que José Ingeniero tiene un libro muy interesante respecto a las enfermedades. Recordemos, él fue un médico psiquiatra. Tiene un estudio muy interesante sobre cómo las patologías psiquiátricas se dan en ciertos personajes literarios. Así que probablemente también esté haciendo un video respecto a ese ensayo que tiene el autor, en donde, entre otros personajes, cita a Hamlet y
a Don Quijote. Así que bueno, me despido y espero que puedan tener la oportunidad de leer este libro y también de dejar sus reflexiones o sus comentarios eh, respecto a este.